Hola, sean bienvenidos. Gracias por estar ahí escuchando y por estar atentos. Soy el doctor Carlos Miranda, traumatólogo, especialista en cadera y rodilla y también muy interesado en la columna vertebral, que es el tema que nos trae este día. Me dedico pues a he tratado cientos de pacientes con dolores lumbares, con hernias discales, con todas las patologías asociadas a la columna lumbar. Igual he participado en más de 1500 artroscopias de rodilla y en más de 1000 prótesis de rodilla y por no mencionar pues el resto de cirugías puramente por trauma óseo. Gracias. Esto será una clase que nos llevaremos un tiempo. Vamos a hablar un poco de la columna vertebral en su conjunto, la parte estructural ósea, de cómo está conformada toda la columna. Hablaremos luego de específicamente de la columna lumbar, por qué duele, por qué se daña, por qué hay hernias en esa zona, por qué pasa eso en el ser humano, para dar un poquito una respuesta a esto. Y la fisiología, vamos a hablar de la fisiología de toda la columna, de la parte lumbar, es decir, está ahí por alguna razón, ¿para qué sirve? Luego, algunos tratamientos que vamos a hablar ya propios del dolor lumbar. Gracias, como les repito, vamos a ir en este proceso haciendo la clase, pues luego me dejan sus comentarios, sus preguntas para solventarlas. Yo sé que lo ideal es que tuviéramos ahí un contacto directo, pero por eso les doy aquí la mano a través de la webcam y que esto pues sea más interactivo. Pero bueno, vamos a comenzar. La columna lumbar está compuesta por 24 vértebras, desde las cervicales, desde la unión al cráneo, la primera que es el atlas, esa vértebra muy pequeña que la tengo por aquí por separado, esta vértebra que no parece ni vértebra, no se parece a la estructura de que vamos a hablar del resto de las vértebras, pero aquí justo descarga el cráneo. Es sumamente importante esta vértebra. Luego ella se articula con la que sigue, que es el axis, esta vértebra que tiene esta apófisis odontoides, como se llama. Estas vértebras tienen sus características como específicas, importantes cada uno. Si ven, la forma, el círculo es más grande y es donde el cráneo descansa. Tienen también todas las vértebras cervicales, es importante mencionarles que las cervicales son 7 y tienen unas características completamente diferentes al resto. Tienen este orificio, que son en las apófisis transversas, tienen este agujero transverso para la arteria vertebral, o agujero vertebral se llama, que lo tienen las 7 vértebras cervicales. Aquí atrás, y aquí pues pueden ver, aquí tengo a nuestra amiga, aquí está la zona cervical, que de la que estamos hablando. En la zona cervical pues tenemos la arteria vertebral, esto que va en rojo en cada una. Aquí ya están montadas todas las vértebras cervicales y la forma que tienen, pero por eso les estoy mostrando mejor una vértebra cervical por separado de cómo son cada uno. Y luego hacia abajo, pues ya las vértebras tienen, las cervicales, pues tienen lo que es la apófisis espinosa bien definida en la parte posterior, que esto pues lo que nos tocamos en la parte posterior, que nos podemos tocar en las personas delgadas, que tiene la característica de esta apófisis espinosa, que es bífida, es decir, como que tiene dos puntas ahí para que las puedan ver ahí en esa forma, y que otras vértebras no tienen, solo las cervicales. Y la apófisis transversa de ellas, que debería tener una apófisis transversa, que es muy pequeña. Esa es la característica de las vértebras cervicales que decía, son 7. Luego vienen las vértebras torácicas o dorsales, vértebras torácicas o dorsales, que son ya un poco diferentes porque son 12 y estas 12 vértebras se articulan
con las 12 costillas, que sabemos que tenemos 12 costillas. Entonces, hacen un conjunto de la parte posterior hacia la anterior, que es el tórax, y dentro pues tenemos los pulmones y el corazón. Entonces, estas vértebras tienen esa característica que están articuladas a las costillas, y aquí tenemos una por separado. Vean el cuerpo vertebral, que es este, viéndolo así de perfil y viéndolo de frente, pues lo tenemos ahí. El pedículo, la lámina atrás, la apófisis transversa, que ahora la tenemos, y la apófisis espinosa, que va hacia atrás. Si se fijan, tengo un esquema aquí atrás de mí. Vamos a acercar, que lo veamos más claro. No soy buen dibujante, pero he intentado dibujar. Aquí tenemos una vértebra vista desde arriba o desde abajo, como la queramos, o sea, vista de esta forma. Y tenemos el cuerpo vertebral, los pedículos, uno a cada lado, las láminas que unen a la apófisis transversa a cada lado y la apófisis espinosa que va hacia la parte posterior, que es lo que nos palpamos en la parte de atrás. En toda la columna, en las personas delgadas pues se palpa mucho más que en las personas con un poquito más de peso. Entonces, pero lo importante de todo esto es este agujero que tenemos ahí, este agujero que es el agujero vertebral o agujero medular, como le queramos llamar, que es donde va la médula, es decir, donde va la estructura importante. Cada vértebra tiene esta forma. En las cervicales es de una forma este agujero, en las torácicas es de otra forma y en las lumbares también diferente. Y cuando se juntan, las vemos aquí en perfil, si las pueden ver en perfil, pues se junta, se articula una vértebra con la otra, pues he puesto esta flecha que aquí se forma el agujero vertebral. Y entre una vértebra y la otra va formando también un agujero, que se llama agujero de conjunción, que es el que es importante también porque ahí salen las raíces nerviosas ya formadas desde la médula. Y entre vértebra y vértebra, pues ellas se articulan. La de arriba se articula con la de abajo y esta con la de arriba. Es decir, una vértebra se articula, tiene varias articulaciones, podríamos decir 3 articulaciones entre la de arriba y la de abajo. Y si hablamos de las torácicas, pues tiene para cada lado, para su costilla también. Entonces tiene 6 carillas articulares, una vértebra dorsal, que aquí la tenemos. Se articula abajo con la vértebra de abajo, arriba con la vértebra de arriba, se articula por esta zona con la costilla y en esta zona también con la misma costilla. Entonces tiene más carillas articulares de lo normal. Y otra característica importante de ellas es que si ven el agujero medular es prácticamente circular, es prácticamente redondo. Cosa que en las cervicales lo podemos ver un poquito más como ovalado. Este no es redondo del todo, sino un poquito ovalado. Toma otra forma la médula en esa zona. Esas son características importantes de cada grupo de vértebras que tenemos. Luego, esto se los traía porque es como la estructura donde está la estructura entre una vértebra y la otra, que esto es como común desde la cervical, o sea que nos va articulando una con la otra hasta las lumbares. Y recordemos que luego sigue el sacro, porque esto sigue, el sacro se considera que son 5 vértebras, pero es un solo hueso que está unido, que está perforado, que tiene unos orificios donde van pasando las raíces nerviosas ya a ese nivel. Luego, nos vamos a las lumbares. Las vértebras lumbares, aquí tenemos unas, generalmente son más altas, como más fuertes, más grandes. Luego tienen su pedículo cada una, que une el cuerpo vertebral, su lámina, las apófisis transversas, las apófisis para la articulación superior, apófisis para articulación inferior y la apófisis espinosa, que es siempre lo que palpamos. Si vemos aquí, el agujero medular, este agujero es un poquito también más ovalado.
No es redondo como en las, vean, no es redondo, sino un poquito más ovalado. Entonces tiene sus diferencias. Y lo otro importante que estas vértebras son más fuertes, más grandes, más pesadas, diríamos. Mientras que las torácicas son menos y las cervicales, si las vimos, pues las cervicales, su cuerpo es muy pequeño. Si comparamos, vean cómo la diferencia entre cervicales y lumbares, es porque la columna vertebral en sí es una pirámide. Y las pirámides pues se construyen con bases amplias, con bases anchas, o sea, la parte de abajo es muy ancha y muy fuerte, y la parte que va hacia arriba pues terminamos con menos peso para que no se derrumbe. Y así es la columna vertebral. Es una pirámide que parte prácticamente del sacro, que está articulado a los huesos pélvicos, que es la pelvis, que le da la fortaleza, de la estructura para mantenernos. Y nos referimos a todo esto. Este hueso es el sacro, todo este hueso que tiene los orificios, toda la pelvis, y de aquí parten las lumbares y luego las cervicales y luego toda la columna hasta llegar arriba. Bueno, entonces, otra característica importante de las lumbares es que ellas están solas, solo se articula una con la de arriba y con la de abajo, y luego la lumbar 5, porque estas las numeramos para poderlas tratar, para clasificar y tratar, están numeradas, y la lumbar 5, que se articula con el sacro, pues ese es un punto, diría, de conflicto, me gusta decir esa palabra, es un punto de conflicto. Les enfoco aquí. El punto de conflicto es este, lumbar 5, sacro. Entonces, este es el punto de conflicto porque el peso que traemos de toda la columna se va a pasar a la pelvis, el sacro, a toda la pelvis, por este punto. Y ese punto es importante. Entonces, las vértebras lumbares, como vemos, no tienen costillas. Entonces, su peso no se distribuye como en las torácicas o dorsales. Su peso, que es el peso del tronco, o sea, del ombligo hacia arriba, de todo ese peso que soportamos, lo soportan ellas solas. Como estructura ósea lo soportan ellas solas. Y la lumbar 4 y la lumbar 5 son los puntos más críticos o de mayor conflicto que tenemos, y es donde se producen las mayores patologías. Y ahí pasa la carga al sacro, y ya con el sacro no tenemos tanto problema porque ya se distribuye en la pelvis, es como que se diluye, dijéramos, la carga, el peso. Pero lo grave son las lumbares. Y ahora, entre una vértebra y la otra, pues en la parte del cuerpo tenemos los discos intervertebrales, que habrán escuchado mucho de una hernia de disco y de la palabra hernia. Los discos intervertebrales están hechos, son como unos cojinetes hechos de una sustancia que la base es colágeno, pero luego tenemos otros componentes que a veces no le prestamos mucha atención. ¿Y por qué se generan las hernias? Es porque el disco se sale, pero en la parte anterior, aquí, la médula, la vértebra, la columna vertebral, lleva un ligamento muy fuerte que no permite que se adelante. Recordemos que aquí adelante llevamos la arteria aorta y todas las estructuras abdominales. Todas las abdominales van aquí, entonces esto no se hernia hacia adelante, sino hacia atrás. Aunque atrás igual hay un ligamento que va protegiendo la médula en sí, la médula que va en este agujero del disco, y aquí va saliendo en cada orificio los nervios que se van formando a cada nivel. Se las giro un poco para que vean. Esto amarillo son los nervios que se nos van formando que van saliendo en cada nivel, y que salen en los forámenes de conjunción que están formados entre vértebra superior y vértebra inferior, forma un foramen. Y tenemos aquí el disco, que es blando, es compresible, que la columna en su conjunto pues nos permite agacharnos a recoger objetos, estirarnos y la vamos moviendo. Y los movimientos que tiene una vértebra con la otra son muy pocos. Pero cuando sumamos todo el movimiento de la columna, pues tenemos mucho
ángulo de movilidad, de flexión del tronco, que se llama esto flexión o extensión, que nos permite la columna. Así como lo hago aquí, pues también lo podemos hacer por el movimiento de los músculos, que son unos músculos paravertebrales, vamos a girarla aquí, que van en esta zona, entre las mismas vértebras, pues aquí entre las apófisis transversas y las apófisis espinosas van pasando los músculos paravertebrales, que son unos músculos muy fuertes propios de la columna. Y en la parte abdominal o anterior, pues tenemos de aquí hacia abajo el psoas ilíaco, también un músculo muy fuerte que permite darle estabilidad a la columna, más que toda la columna lumbar. Pero los músculos paravertebrales vienen desde las cervicales y llegan hasta el sacro. Van en todo este espacio y entre cada apófisis espinosa y apófisis transversa tenemos músculos que se adhieren a ella y nos hacen contracturas y nos hacen los movimientos que requerimos, ya sea doblarnos, ya sea girarnos, estirarnos, todos los movimientos que permite la columna en sí, porque es en su conjunto los movimientos que se pueden hacer. Ahí participan los discos, porque si vamos hacia adelante, pues estamos aplastando un disco y permite esa movilidad. Y cuando volvemos a nuestro sitio normal, el correcto, pues el disco retoma su posición, es decir, es compresible. Igual, eso es lo que nos permite toda toda la columna vertebral. Pero ¿qué pasa con el tiempo, con los años que vamos perdiendo elasticidad? Porque estos discos están hechos de, además de colágeno, pues de sustancias como elastina o elastano, condroitinsulfato y otras sustancias más que se han podido aislar de que están formados los discos. Entonces, si vamos perdiendo eso, si no nos ejercitamos o si estamos teniendo contracturas musculares continuas de estos músculos paravertebrales, pues van alterando la posición anatómica normal de cada vértebra y va como comprimiendo al disco. Y si a eso le agregamos que no hacemos ejercicio físico, que estamos haciendo el movimiento repetitivo y continuo, que no nos nutrimos, no nos alimentamos adecuadamente, es decir, no le damos los sustratos que necesitan los discos para reconstruirse o para regenerarse, para remodelarse, porque hay un dato importante que quiero mencionarles, que tanto el hueso, el esqueleto humano se está regenerando, se está remodelando continuamente desde que nacemos hasta que morimos. Hay unas células allí que se llaman osteoclastos y osteoblastos que están en continua actividad. Eso hablando del esqueleto y las vértebras no se escapan porque son parte del esqueleto. Pasa lo mismo con los discos intervertebrales, pues son unas esas sustancias están así como estamos moviéndonos, así como la piel se nos está descamando y vamos perdiendo también y se está regenerando, también los discos les pasa lo mismo. Pero si nosotros no damos los sustratos necesarios para que esos discos se vayan regenerando, se vayan remodelando continuamente, entonces empiezan a degenerarse, a destruirse, a ponerse más frágiles y más fáciles de comprimir, más los movimientos o las cosas que venimos y las actividades que hacemos de forma inadecuada. Entonces, es importante también hablar de eso. Cuéntenme cómo les está pareciendo, si esto les es interesante o no. Quiero saber sus feedback para mejorar también estas clases, para dar más información. Si soy claro, si me entienden, porque igual yo puedo en algunas ocasiones usar un lenguaje muy técnico y yo sé que esto no es para otros colegas, entonces no tengo que estar hablando tantas palabras técnicas, sino para personas que quieren saber más, conocer más de esto y que se pueda usar en la vida diaria y que sea práctico, que es lo que al final nos interesa. Me interesa que me cuenten cómo va, qué les parece y si sigo por esta misma línea o haya que cambiar algunas cosas. Espero sus comentarios. Entonces, estamos hablando, ya hablamos de lo que, de cuántas vértebras tiene la columna vertebral.
Ya hablamos de cómo está estructurada entre cervicales, dorsales o torácicas, lumbares y el sacro. Bueno, también está el coxis al final, pero el coxis es un fragmento de hueso que ya no tiene función, que ya no llegan nervios por esa zona. De la anatomía diferente que tienen las cervicales, las dorsales o torácicas y las lumbares y el sacro, de la forma del agujero medular que es diferente entre cada nivel. Hablamos de que las torácicas tienen las costillas, que las hacen más fuertes y que generalmente las torácicas no nos causan problemas, no nos causan dolor. Ahora sí, por una caída de una persona mayor se pueden romper, se pueden fracturar el cuerpo vertebral. Hablamos de las lumbares, que son las que están solas, soportando el peso de todo el tronco y que se pueden dañar y que son las que más se dañan, y entre ellas pues el espacio que más se dañan es lumbar 4 y lumbar 5. Eso es lo que más se daña, lumbar 4, lumbar 5 S1, esos dos espacios. Hemos hablado de la médula y de cómo va dando los nervios en cada nivel, en cada zona de, de, de los niveles vertebrales. Van saliendo los nervios, uno para cada lado, derecho e izquierdo, que es lo que van a transmitir dolor y la parte motora para que movilicemos los miembros inferiores o superiores, de acuerdo al caso. Y pues estábamos hablando también de todas las posiciones que puede darnos. Nos podemos flexionar, nos podemos extender, y que los movimientos de la columna pues dependen del movimiento en su conjunto de todas las vértebras, no es solo de una. Y que entre una vértebra y otra tenemos los discos intervertebrales, que es lo que planteaba, lo que está dibujado aquí, y que son los discos los que al final podemos, si estamos comprimiéndolos tanto o demasiado, pues llegar a producir una hernia, una inflamación del disco o una protrusión, que no precisamente una protrusión es una hernia, y pues causarnos dolor. Visto esto, hablado un poquito ya de lo que es la anatomía y la fisiología, aunque la fisiología principal, hablamos de movimientos, que es un poquito de biomecánica, pero la fisiología de la columna vertebral, como la estamos viendo de todas las vértebras, es este agujero, es lo más importante, porque allí es como una extensión de nuestro cerebro. Por ahí pasa la columna, la médula espinal. Para que me entiendan, es el tracto de nervios, pues la parte más importante, y de ahí van saliendo los nervios pequeños hacia cada parte. Entonces, esa médula espinal, esa médula, está bañada por líquido cefalorraquídeo desde las cervicales hasta las lumbares. Es el líquido cefalorraquídeo, el mismo líquido que baña pues el cerebro, está llegando hasta abajo y está haciendo su función ahí, que su función es de nutrición, es de limpieza, de llevar células y de mantener adecuadamente toda la estructura, la parte nerviosa ya interna. Y es la que cuando te dan una anestesia raquídea, pues te perforan, es decir, te perforan. Cuando se hace una anestesia raquídea, lo haré yo por aquí. Es como que tenemos aquí, dijimos, aquí va la médula, aquí va la médula. Entonces, la anestesia raquídea, cuando el anestesiólogo te hace una punción para dormir la pierna, pues introduce una aguja aquí, entre apófisis y apófisis, llega aquí, perfora y pones ya la medicación que se va a requerir, pues para que se duerma completamente la parte nerviosa que queremos dormir. Esa es la función más importante de la columna vertebral, además de servir de soporte para el cuerpo, para mantener las demás estructuras, es tener allí a la médula bien protegida, porque al final va bien protegida. Vean cómo va dentro de lo que es hueso en cada vértebra, es hueso todo, y solo va dejando salir las raíces nerviosas. Entonces es bastante compleja, no es nada simple la columna vertebral, cada vértebra y cada región tiene su complejidad y su función, porque de ahí depende el movimiento que vamos a hacer cada uno y la sensibilidad, porque
tanto tenemos información que va del cerebro hacia abajo, que es lo que decimos, movamos una pierna, movamos la otra, o que viene de abajo cuando sentimos calor, presión, dolor, frío, y viene hacia nuestro cerebro para que nosotros respondamos y demos también una respuesta de alejarnos del peligro o de lo que se trate, pues tenemos las terminaciones nerviosas de presión, de dolor, de calor, de frío y de propiocepción. Entonces, dicho esto, lo que nos queda es centrarnos ahora en la parte lumbar. Ya dijimos que es la que más se daña y la razón es porque las vértebras están solas, no descargan su peso con nadie más, sino simplemente la vértebra lumbar 1 a la lumbar 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4, la 4 a la 5, y la 5, que es como que la que soportará la mayor cantidad de peso, la va a distribuir hacia el sacro, y el sacro ya estamos en la pelvis. Entonces, ese punto es importante, y nosotros vemos. Tengo dolor lumbar, sí, y mandamos la resonancia magnética y generalmente las lesiones, anterolistesis, retrolistesis, hernias, abombamientos lumbares, abombamientos discales y hernias discales las vemos en lumbar 5S1 o lumbar 4, lumbar 5. Esos son algunos términos que usamos para nosotros ubicarnos y saber dónde está el problema, dónde está la lesión. Y luego se lo transmitimos. Y de acuerdo a cómo esté la lesión, o sea, qué grado es de hernia, qué grado es de compresión, así vienen los tratamientos. Pero el primero es el aliviar el dolor. Ya habíamos hablado del dolor, que el dolor es un síntoma, que el dolor es necesario, que el dolor es importante para el ser humano, porque sin dolor no existiríamos. Y aunque en ocasiones es un dolor tan molesto que no quisiéramos que exista y que nos causa tanta incomodidad, pero el dolor es bueno. No podemos no podemos vivir sin el dolor. Entonces hay que hablar de él. Ya habíamos hablado en alguna ocasión del dolor. Pero el dolor lumbar, cuando lo tenemos ahí en la parte posterior, que no nos permite estar tumbados o acostados, no nos permite movilizarnos, no nos permite estar sentados. Si estamos de pie, estamos como encurvados hacia adelante. Entonces, cuando tenemos ese dolor, no sé pero si lo comparamos, si nos duele una muela, es igual, no podemos comer, no nos deja tranquilos. Si nos duele un oído, es lo mismo. O si nos duele un hombro que no podemos movilizar. Entonces, cada dolor en cada sitio anatómico tiene sus propias características y cada persona tiene su propio umbral del dolor. Entonces, unas personas sienten menos dolor, otras personas sienten más dolor. Y eso es una particularidad o especificidad de cada persona y no lo podemos cambiar. Pero entonces nos centramos en el dolor lumbar. En videos anteriores les he mencionado que el dolor lumbar o lumbalgia, como está clasificado en las clasificaciones de diagnósticos, lumbalgia, dolor lumbar. Pero eso no es un diagnóstico. Eso es un síntoma. Si tienes una contractura muscular lumbar, te va a doler. Si has hecho un mal gesto, un mal movimiento levantando algo, te va a doler. Si tienes una hernia de disco, te va a doler. Si tienes una protrusión discal, duele. Si tienes una fractura de vértebra, duele. Si tienes una compresión radicular, duele. Entonces, decir dolor lumbar o lumbalgia es muy inespecífico. Necesitamos hacer el diagnóstico preciso y dar la respuesta al tratamiento adecuado. En lumbalgia o en dolor lumbar, como se llama esto, existen muchas, pero muchas, infinidad de tipos de tratamientos, de tipos de abordaje, y luego depende de las expectativas de cada persona. Y en cada sociedad, en cada región, a veces se trata de una forma, de otra, pero existen ya consensos a nivel mundial, porque recuerden que este es un dolor
que el 97% de las personas, de los seres humanos, vamos a padecer alguna vez en la vida. Entonces, existen ya protocolos en todo el mundo de cómo hacer los tratamientos lo más protocolizados o lo más homogenizados. Es decir, que si yo estoy en Japón, el tratamiento se parezca al que le haga a alguien en Bolivia y que ese tratamiento se parezca si se lo hago en Puerto Rico o si lo hacemos en un país de Europa, sea lo mismo. O si estamos en, qué sé yo, en Pakistán, sea lo mismo. Ese es el punto. Eso es lo que quería aclarar, que el dolor es importante y eso es lo que vamos a tratar al inicio, porque la persona lo que quiere es estar sin dolor o por lo menos tener el mínimo dolor que le permita llevar una vida adecuada. Entonces, para esto, ¿qué tenemos? Analgésicos, ya sea orales, ya sea inyectados, y cuando estamos con el dolor tan severo lumbar lo hacemos inyectados. Luego tenemos corticoides, que en la etapa aguda están indicados usarlo entre 7 y 14 días, ya sea inyectados u orales también. Entonces, que esto lo que hacen es desinflamar la zona que tenemos ahí inflamada y mejora la actividad. Podemos usar infiltraciones también. Están descritas y aceptadas si el dolor no mejora. Fisioterapia, la rehabilitación es importante del primer día o el día siguiente que tenemos el dolor. Hay que hacerlo porque siempre hay un componente de contractura muscular, de que si ahí tenemos una hernia de disco, pues va a haber una contractura muscular porque vamos a tener irritada toda la zona de los músculos lumbares, entonces se requiere relajarse. Otro es dejar de hacer la actividad que te llevó a esto. Si fue haciendo un mal gesto, si haces esfuerzo, deja de hacerlo. O sea, parar. Eso indica llevar baja laboral o incapacidad laboral, como le queramos llamar, para estar en reposo. O sea, reposo es importante. La fisioterapia es importante, los analgésicos y todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el dolor y tener a la persona sin dolor. Luego vienen otros medicamentos, otros suplementos. Después de 2 semanas de tener a la persona ya sin el dolor, podemos empezar yoga, fisioterapia, pero con ejercicios para evitar, ejercicios y estiramiento para evitar una nueva crisis de dolor. Porque esto generalmente es una crisis y la vamos a aliviar. Se alivia, se recupera, pero a los 2 meses otra, a los 3 meses otra, o a los 6 meses, eso es variable, cada persona es diferente, puede aparecer con otra crisis y a veces las crisis se nos vienen como haciendo más frecuentes o más intensas, es decir, más dolor, más difíciles de tratar, más difíciles de liberar el dolor. Y como desde la primera ya tenemos un diagnóstico, vamos en afán de evitar nuevos dolores, nuevas crisis de dolor, y porque cada crisis de dolor nos daña más el disco, nos daña más las raíces nerviosas y quedamos con más discapacidad, es decir, podemos hacer menos cosas que antes. Cada crisis nos va llevando, nos va acercando, si quisiéramos decirlo, a un acto quirúrgico, a una cirugía. ¿Qué es lo que no queremos, lo que queremos evitar? A mí personalmente me gusta operar, pero tampoco me gustaría que a mí me operen, entonces yo trabajo o ayudo a las personas para que no lleguen a la cirugía. Porque es el último recurso que tenemos nosotros, pero ¿qué pasa si agotamos ese último recurso y la persona continúa con dolor? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos? Solo nos queda mandarlo a la clínica del dolor, que ya algunos habrán pasado por ahí, habrán estado en la clínica del dolor, que se dan muchas medicaciones, se dan muchos narcóticos, y la persona solo está con menos dolor, pero no sin dolor, que es diferente. Está con menos dolor, pero que le limita a hacer muchas actividades y anda muy drogado, anda con muchas medicaciones que todas tienen sus efectos adversos.
Hasta el agua tiene su efecto adverso. Es decir, todo lo que ingiramos, sea medicación, suplemento o lo que no, pues tienen algunos efectos porque son algo externo a nuestro cuerpo. Entonces, si andas como drogado, como sedado, o sea, no tienes una vida adecuada y andas siempre con dolor. Y si ya estás con una cirugía, es decir, estos son los casos complicados para nosotros cuando ya hemos pasado esto. Entonces, repito, la cirugía, último recurso, última opción. Tampoco pongamos tantas expectativas en la cirugía diciendo de que después de operado al día siguiente estaré bien. Eso pasa en algunos casos, pero no en todos, lastimosamente. Quisiéramos que pasara en todos, pero no pasa. Entonces, no esperar que la cirugía te va a curar. Entonces, más bien trabajar para evitar la cirugía y evitar el dolor. Estar sin dolor y sin cirugía, aunque tengas una hernia discal, aunque tengas una protrusión del disco, aunque tengas una contractura muscular, una anterolistesis o retrolistesis, ya sea grado 1 o 2, se puede vivir con eso. Aún se puede vivir con vértebra, con fractura de la vértebra, porque se hace la reconstrucción vía tomografía, se ve cómo está, y siempre y cuando no involucre la médula, los cuerpos vertebrales pueden romperse, es decir, este cuerpo vertebral puede romperse, aplastarse, pero si no daña la parte posterior, aquí pues tampoco requiere una cirugía. Ahora, si tenemos dos vértebras continuas fracturadas y que nos da inestabilidad, pues entonces hay que operar para estabilizarlas, pero ahí no tocamos nada que vaya aquí dentro, sino solo se descomprime, ¿sí? Pero se puede vivir con fracturas vertebrales, incluso hemos visto 2 o 3 fracturas en diferentes niveles en la misma persona y se controla el dolor, y esto como va a cicatrizar, es un hueso esponjoso que va al final a pegarse, y entonces tenemos buenos resultados. Así que eso es lo que les traía, y pues luego ya seguimos con la fisioterapia que hay que darle su continuidad, con los suplementos que hay que darle continuidad en meses, con otros productos que también se pueden utilizar. También se pueden utilizar o hacer descompresiones de columna. Las personas que han escuchado esto, también podemos hablar de descompresiones vertebrales, lumbares, dorsales o cervicales, de acuerdo al caso, que también funcionan. Hacer yoga, hacer ejercicios de fortalecimiento de los músculos abdominales, los músculos oblicuos abdominales, es sumamente importante, y hacer ejercicios para los músculos paravertebrales para que le den soporte a la columna vertebral. Todo eso es importante, son programas que se van desarrollando con el tiempo, ya los tenemos ahí programados, y además existen ejercicios pues, de fortalecimiento de los músculos abdominales, torácicos, para mejorar la función de las vértebras y darle fortalecimiento a toda la columna vertebral para que no vuelvan los dolores. Les comparto, personalmente he sufrido el dolor lumbar, hernias discales, 3 hernias discales lumbares, y llevo una vida normal. O sea, estoy hablándole de más de 10 o 12 años que pasó eso, con 3 crisis de dolor, con inyectables en la vena para alivio del dolor. Pasé todos estos procesos de lo que estamos hablando: rehabilitación, aquagym, fisioterapia. He tenido que fortalecer, desarrollar un programa de abdominales sin esfuerzo de la columna lumbar para fortalecer los músculos abdominales y oblicuos. Y vida normal, sin dolor, siempre y cuando tomando en cuenta ser consciente. Cuando se te cae un objeto, ¿cómo lo vas a levantar? Con la columna recta siempre, dobla rodillas, y esto. Si vas a coger algo pesado, pues pegado a tu cuerpo. Todo eso lo tengo ahí diseñado para cuando vamos a hacer unos directos, y se los vamos a hacer llegar para que lo bajen desde YouTube, para que lo tengan y lo puedan imprimir.
esos ejercicios que puedan ir haciendo de estiramiento primero, después de ejercicios abdominales, para que se vayan beneficiando, cada uno beneficiando de estas herramientas que tenemos para evitar las crisis de dolor, para recuperar la movilidad de la columna y para recuperar en sí toda la actividad de la vida y seguir una vida sin dolor, para que el de este dolor lumbar no nos esté afectando, no nos detenga y llevemos una vida plena. Gracias por su atención, espero los feedback. Haremos algunos directos con clase ya en vivo. Dentro de poco les estaré avisando, enviando los links para que se puedan conectar y hacerlo, pues, y tengan y tengan preguntas ahí a la mano, que estaré dispuesto a contestarlas, a resolverlas, cualquier duda. Gracias nuevamente, soy Carlos Miranda, traumatólogo, y pues les deseo lo mejor. Gracias.